Leslie London Neulander, una residente de 61 años de Fayetteville y antigua residente de Syracuse, Nueva York, parecía llevar una vida feliz con su esposo, el Dr. Robert Neulander, un ginecólogo muy respetado, y sus hijos. Contribuía activamente a la comunidad al ser voluntaria en organizaciones benéficas locales y ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, en la mañana del 17 de septiembre de 2012, Leslie se encontró en una situación difícil. Su hija, Jenna Neulander, de 23 años, llamó al 911 de inmediato, informando que su madre se había caído en la ducha y necesitaba atención médica inmediata. Jenna describió la súplica de su padre, afirmando que descubrió a Leslie desangrándose en el suelo del baño. Los paramédicos llegaron rápidamente a la espaciosa casa de la pareja, donde descubrieron sangre en varias áreas del dormitorio principal, incluyendo manchas en la alfombra y salpicaduras en la pared cerca de la cama. Sorprendentemente, Leslie fue descubierta aproximadamente a 60 pies del lugar de la caída reportada, ya que Robert la había llevado allí para administrar RCP a pesar de las objeciones de Janice. A pesar de estos esfuerzos, fue demasiado tarde y Leslie fue declarada muerta en la escena. Cuando llegaron los policías, encontraron a Leslie en el suelo del dormitorio en lugar de en el baño. El doctor Robert Neulander, su esposo, le dijo a la policía que la había trasladado del baño al dormitorio para realizarle reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Leslie sufrió una lesión cerebral grave y fatal, y fue declarada muerta en la escena. Durante la entrevista policial, Robert describió haber encontrado a Leslie en el suelo del baño y luego trasladarla al dormitorio para realizarle RCP. Se descubrió sangre en varios lugares de la habitación, incluyendo la alfombra y la pared junto a la cama. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de lesiones en la cabeza por fuerza contundente, sufridas durante una caída desde una altura de pie. Se creía que se resbaló en la ducha y se golpeó la cabeza contra el banco de piedra de la ducha. El incidente fue considerado un accidente y la investigación fue cerrada. La muerte de Leslie aturdió no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Los Neulander, una familia muy conocida en la zona, eran muy admirados. Robert, un ginecólogo y obstetra en Syracuse, había ganado la confianza de muchos residentes que utilizaban sus servicios. Él y Leslie pasaron 28 años juntos criando a 4 hijos, Emily y Brian, del matrimonio anterior de Robert. Nos acompañan los hijos de Robert y Leslie, Ari y Jenna. La comunidad de Syracuse estaba bien al tanto de la extensa filantropía de Neulander, ya que donaron generosamente su tiempo y recursos a una variedad de organizaciones benéficas. La muerte prematura de Leslie fue una tragedia para quienes la conocían. Después de que Leslie murió, Robert vendió la casa y se mudó a una nueva. A pesar de que el caso estaba cerrado y Robert se había mudado, la gente de la comunidad comenzó a hablar. Circularon rumores de que había mucha sangre en la casa y que las lesiones de Leslie eran mucho peores de lo que se esperaría de una caída en la ducha. ¿Fue realmente la muerte de Leslie el resultado de un accidente? Otros rumores también circularon. Había rumores de que el matrimonio de los Neulander no era tan estable como parecía, con una persona incluso afirmando que Leslie había planeado alquilar un nuevo apartamento el día que murió. La policía también recibió una carta anónima que contenía la siguiente información. Hay dudas de que él sea el buen tipo que todos creen que es. Leslie estaba tratando de alejarse de este tipo, el Dr. Gamblick, el ex jefe forense del condado, hasta que se jubiló en 2009. Tenía una estrecha amistad con los Neulander. Sin embargo, algunos conocidos en común se acercaron a ella y le preguntaron si realmente creía que la muerte de Leslie fue accidental. La Graham Bell League se preocupó cuando leyó el informe médico, dándose cuenta de la magnitud completa de las lesiones de Leslie. Leslie había sufrido una herida penetrante profunda en la parte posterior de su cabeza, lo que había resultado en una acumulación de sangre en su ojo. Este tipo de lesión está comúnmente vinculado a incidentes como accidentes automovilísticos o golpizas con objetos pesados. El doctor John Belux informó a la policía que, en su opinión profesional, la muerte de Leslie fue un homicidio causado por un trauma contundente en la cabeza sufrido durante un asalto. Tras la evaluación del doctor John Belux y la carta anónima, la policía reabrió el caso. Las investigaciones posteriores confirmaron los problemas maritales, con Leslie y Robert durmiendo en habitaciones separadas en el momento de su muerte. Además,
se reveló que la próspera práctica médica de Roberts enfrentaba dificultades financieras y ya no alcanzaba el mismo nivel de éxito. A pesar de la venta de la casa por parte de Robert tras la muerte de Leslie, la policía regresó a la escena, esta vez buscando pruebas de homicidio en lugar de un simple accidente. La segunda búsqueda reveló detalles previamente pasados por alto, como sangre en la parte trasera del cabecero de la cama y salpicaduras de sangre en las persianas detrás de él. La policía luego se acercó a Robert y le pidió que respondiera algunas preguntas, a lo cual él accedió. Cuando se le preguntó sobre los rumores que circulaban acerca de problemas maritales, Robert reconoció los problemas, pero insistió en que no había animosidad y que aún tenían una buena relación. Mencionó esto la noche antes de que Leslie muriera. Incluso habían salido a cenar con sus hijos, Ari y Jenna, relatando en detalle la mañana de la muerte de Leslie. Robert describió su rutina diaria como una carrera en Green Lakes, seguida de una parada para tomar café para Leslie. Robert declaró que cuando regresó, Leslie ya estaba en la ducha. Una hora después, a las 8:25 am, abrió la puerta del baño para revisarla y la encontró en el suelo. En respuesta, llamó a Jenna y le dijo que llamara al 911. A pesar de la solicitud de Jenna durante la llamada de emergencia de no mover a Leslie, citando el riesgo de una fractura de cuello, Robert ajustó la posición de Leslie, dificultando la reanimación cardiopulmonar en el baño, en respuesta a las preguntas de la policía. Robert fue arrestado tras reevaluar las pruebas, centrándose en las manchas de sangre en la casa y la gravedad de las lesiones de Leslie. Luego fue acusado de asesinato, y Robert se declaró no culpable. La narrativa de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que Robert asesinó a Leslie horas antes de marcar el 911. Y esto es antes de su carrera matutina. Afirmaron que él agredió a Leslie en el dormitorio con un arma desconocida antes de llevarla al baño y golpearle la cabeza contra el banco de la ducha para dar la apariencia de una caída accidental. La fiscalía afirmó que Robert llamó a Jenna en ese momento para hacer parecer que acababa de descubrir a Leslie en el baño. Elegir llevarla de vuelta al dormitorio, a pesar de las objeciones de Janice, fue un intento deliberado de explicar el rastro de sangre desde el dormitorio hasta el baño. Durante el juicio, la ama de llaves de los Newlander testificó que notó sábanas desconocidas en la cama, lo que llevó a la fiscalía a creer que Robert desechó las sábanas ensangrentadas y posiblemente el arma del asesinato durante su carrera matutina. La prueba clave de la fiscalía se centró en las manchas de sangre descubiertas en la casa. La salpicadura fue descubierta en la mesita de noche del cabecero, las persianas detrás de la cama y la pared sur, que está aproximadamente a 7 pies al sur de la cama. La fiscalía enfatizó la salpicadura en la pared sur, afirmando que era salpicadura de impacto de la sangre de Leslie, lo que indicaba un golpe contundente si ella hubiera sido golpeada con un objeto. Se requirió el testimonio de un experto para explicar la salpicadura de impacto al jurado. El tribunal escuchó testimonios sobre las lesiones de Leslie. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de una fractura compleja y convoluta del cráneo, probablemente causada por múltiples golpes. Notablemente se encontraron moretones en sus dedos, brazos y nariz, así como abrasiones en ambos lados de su cara. Inicialmente pensé que fue un accidente causado por una caída en la ducha. Tras el descubrimiento de pruebas adicionales, el médico forense revisó su opinión y concluyó que se trataba de un homicidio. Leslie recibió al menos 2 golpes en el cráneo, con una herida inconsistente con el impacto de su cabeza contra un borde recto como un banco de ducha de piedra. La fiscalía afirmó que el primer golpe en la cabeza de Leslie fue causado por un objeto no identificado. Leslie tenía lesiones en la cara y la parte superior del cuerpo, pero ninguna por debajo de la cintura. El tribunal supo que si ella se hubiera resbalado y caído, probablemente habría sufrido moretones en la parte inferior del cuerpo. La fiscalía instó al jurado a condenar a Robert, enfatizando los momentos finales de Leslie como una lucha desesperada por su vida antes de sucumbir a una golpiza fatal y ser abandonada en su propia ducha. La prensa de la defensa no es el argumento que la muerte de Leslie fue accidental, enfatizando su lucha con el vértigo o un trastorno que causa mareos. El entrenador personal de Leslie testificó que su vértigo había empeorado recientemente, una condición que su hermana, Joan London Leslie, también admitió tener. La defensa respondió al argumento de la fiscalía de que las manchas de sangre indican que Leslie fue atacada en el dormitorio. Era su argumento que si había mucha salpicadura de sangre, los paramédicos podrían haberla causado al quitarse los guantes. Las manos de los primeros respondedores probablemente estaban cubiertas de sangre, y los guantes simplemente se habían despegado, y al hacerlo la sangre sale volando de los guantes, dejándote con un rastro de sangre en lugar de un impacto. Además,
La defensa sugirió que Robert, al realizar la RCP, pudo haber contribuido a la salpicadura de sangre al quitarse la camisa manchada de sangre. Argumentaron que la falta de profesionalismo de la investigación dificultó la interpretación precisa del discurso. El tribunal fue informado de que no había suficientes imágenes de cerca de la sangre, y que parte de la sangre encontrada detrás del cabecero y las persianas fue recolectada meses después de la muerte de Leslie. Incluso después de que Robert había abandonado el lugar, el doctor Daniel Spitz, un médico forense que testificó para la defensa, sostuvo que la herida en la cabeza de Leslie fue el resultado de una caída en la ducha, donde se golpeó la cabeza contra el banco de piedra. Robert no testificó, pero su hija Jenna sí lo hizo. Describió su llamada al 911 y los eventos de esa fatídica mañana, revelando que se había quedado con su madre hasta las 2 de la mañana. Jenna refutó la afirmación de la ama de llaves sobre las sábanas, insistiendo en que no habían sido cambiadas desde que llegó la policía. Jenna testificó haber visto a su padre quitarse una camisa manchada de sangre durante la reanimación cardiopulmonar en el dormitorio. Aunque nunca se encontró la camisa, ella creía firmemente que la muerte de su madre fue un accidente, dado que ella estaba presente en la casa en ese momento. Después de 3 días de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas físicas. La defensa pidió al tribunal que le impusiera la pena mínima. La hermana de Leslie, Joanne London Leslie, representó a la familia durante la audiencia de sentencia. Ninguno de nosotros tenía la más mínima sospecha de alguna mala conducta. No estaríamos aquí hoy en nombre de Bob. Robert también habló en la corte. Mi cabeza no está atada por la decisión de este tribunal, porque un hombre inocente fue condenado injustamente. No quitaría ni quité la vida de alguien. Adoro a mi esposa Leslie. Y la lloro todos los días, para siempre. Robert fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Jenna le gritó: «Papá, te quiero. Eres inocente». El caso tomó un giro inesperado tras el veredicto. Cuando un jurado suplente se acercó al abogado de Roberts con preocupaciones sobre el posible sesgo del jurado, se reveló que la jurado número 12, Jonah Lorraine, había intercambiado aproximadamente 7 mensajes de texto con familiares y amigos durante el juicio antes de votar para condenar a Robert por asesinato. Varios cientos de estos mensajes contenían preguntas sobre el caso, una clara violación de las reglas que prohíben a los jurados discutir el juicio. El equipo de defensa de Roberts, armado con esta nueva información, presentó una apelación contra su condena. El tribunal descubrió que Hannah Lorraine había recibido y enviado numerosos mensajes sobre el caso, incluyendo uno de su padre instruyéndola para que asegurara su culpabilidad. Otro mensaje preguntaba si había visto al hombre aterrador. Además, se descubrió que accedió a sitios web de medios que cubrían el juicio, lo que genera preocupaciones sobre las influencias externas en su toma de decisiones como jurado. Los intercambios de mensajes generan preocupaciones sobre el sesgo del jurado. La condena de Robert fue revocada y se ordenó un nuevo juicio. Después de 3 años en prisión, fue liberado bajo fianza mientras esperaba un nuevo juicio. Sin embargo, la programación del nuevo juicio fue retrasada repetidamente por los alemanes, lo cual se atribuyó en parte a los desafíos planteados por la pandemia del coronavirus. La fiscalía sufrió un revés temprano en el nuevo juicio cuando uno de sus testigos clave, el médico forense, falleció. Esta es una pérdida significativa, especialmente dada la importancia que se le dio al testimonio del Dr. Lisma durante el primer juicio. El hecho de que el jurado en el juicio inicial solicitara la declaración del Dr. Lisma. El testimonio que se le leyó durante las deliberaciones indica la importancia del atributo que llevó al testimonio para determinar la culpabilidad de Roberts. El segundo juicio por asesinato del Dr. Robert a principios de 2022 reveló diferencias significativas con el primer juicio. Se presentaron pruebas incriminatorias adicionales en su contra, y Jenna Neulander no testificó. Durante un nuevo examen en 2021, el análisis forense reveló tejido adiposo momificado de la cabeza de Leslie en el cabecero de la cama de la pareja, respaldando la historia del supuesto asalto de Dr. Roberts a ella. A pesar de que la llamada al 911 de Jenna se reprodujo en la corte, como lo fue durante el primer juicio, la defensa decidió no llamarla como testigo para testificar a favor de su padre esta vez. Los procedimientos legales finalmente resultaron en el mismo desenlace que el juicio inicial. El Dr. Robert fue condenado el 17 de marzo de 2022. El 2 de mayo, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua, con crédito por el tiempo ya cumplido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes.
El caso de Lori Vallow y Chad Daybell, esposos del fin del mundo. Los crímenes motivados por la religión son comunes en la práctica delictiva. Según las estadísticas, los fanáticos religiosos matan a más de 100 personas cada año en todo el mundo. Frecuentemente, estas víctimas no comparten las creencias tradicionales de los fanáticos. El caso de Lori Vallow y Chad Daybell, una pareja desequilibrada, conmocionó al mundo hace unos años y aún no se ha resuelto. Esta historia ha sido cubierta por medios de comunicación en múltiples países, sorprendiendo y desconcertando a la gente. Es una historia sobre la pasión corrupta, la creencia en la propia superioridad, la avaricia y la completa falta de principios morales. La pareja causó daños a 5 miembros de su propia familia, 2 de ellos niños. El proceso legal contra los llamados cónyuges del infierno aún está en curso. Se enfrentan a la pena de muerte por sus atroces acciones. Sin embargo, no solo niega su culpabilidad, sino que también esperan sinceramente evitar el castigo o recibir penas leves. Pero empecemos por el principio y tratemos de desentrañar esa historia horrible y compleja para entender cómo las personas que afirman haber descubierto a Dios han perdido por completo su humanidad. ¿Quién es Chad Daybell y cómo se convirtió en el líder de un movimiento religioso? Chad Guy Daybell nació el 11 de agosto de 1968 en la pequeña ciudad de Provo, Utah, a 18 millas al sur de Salt Lake City. Creció en una familia sencilla, incluso modesta, y era un niño tranquilo y tímido. Chad era un estudiante promedio en la escuela, sin talentos notables ni logros atléticos, y era consciente de su peso. Chad no se inscribió fácilmente en la Universidad Brigham Young, BYU, en Utah, después de graduarse de la escuela secundaria, y obtuvo una licenciatura en periodismo en 1992. Durante sus años universitarios, se casó con una mujer modesta llamada Tamara Douglas, o simplemente Tammy. La pareja tuvo rápidamente 5 hijos, los hijos Seth, Mark y Garth, así como las hijas Emma y Leah. Después de terminar sus estudios, el joven padre trabajó como editor para un periódico local. Sin embargo, debido a las constantes dificultades financieras de la familia, él también trabajaba como vigilante nocturno en una pequeña iglesia y como sepulturero en el cementerio de al lado. Tammy no trabajaba fuera de casa y era la única responsable de las tareas del hogar y de criar a sus hijos, por lo que la familia luchaba por llegar a fin de mes. Chad decidió usar su experiencia en periodismo para escribir su propio libro de temática religiosa. Su obra debut, publicada en 1999, se asemejaba a una colección de historias religiosas o fantasía con temática religiosa. Sorprendentemente, el libro fue un éxito y ganó bien con él. Chad dejó inmediatamente sus trabajos en el cementerio y el periódico para seguir su carrera como escritor. 1 año y medio después, publicó un libro llamado Un pie en la tumba. Este fue un libro de divulgación científica en el que describió sus experiencias como enterrador, y discutió sobre la muerte, el más allá y las reencarnaciones del alma. Daybell fundó Spring Creek Books en 2004, a través de la cual autopublicó sus obras. Estas obras discutían sus creencias sobre el inminente fin del mundo, el día del juicio y otros temas. Según algunos, las creencias religiosas de Chad se han vuelto cada vez más extremas con el tiempo. Chad Daybell ha escrito docenas de libros de ficción y divulgación científica con temas religiosos. Comenzó a dar podcasts, audios y conferencias en video para ayudar a las personas a prepararse para la segunda venida de Cristo. Chad se refería a sí mismo como un escritor apocalíptico y afirmaba poder ver el futuro, escuchando voces de los muertos que le entregaban profecías destinadas únicamente a él. Lori Ryan Vallow Cooks nació el 26 de junio de 1973, en la hermosa ciudad de Loma Linda, California. Creció en una familia numerosa, con 2 hermanos mayores y 3 hermanas. Sus padres, Denise y Barry Cox, trabajaron incansablemente para mantener a sus numerosos hijos desde una edad temprana. Lori estaba especialmente unida a su hermano Alex, con quien tenía una relación de confianza. Él siempre defendía y protegía a su hermana menor. Lori se convirtió en una verdadera belleza con muchos admiradores, así como en una rubia atractiva y carismática con una figura esbelta y una sonrisa cautivadora. Disfrutaba ser el centro de atención y era una persona extrovertida y aventurera. Lori se casó con Nelson Janes, su amor de la secundaria, en la primavera de 1992, cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, la joven pareja se dio cuenta rápidamente de que se habían apresurado a casarse y no estaban preparados para la vida familiar, lo que resultó en la disolución de su matrimonio en menos de 1 año. No tuvieron hijos juntos. Lori se volvió a casar en el otoño de 1995. Con un hombre llamado William La Joya. 1 año después, la pareja dio la bienvenida a un hijo, Colby,
pero su matrimonio terminó en 1998. Solo 2 años después, el niño permaneció bajo la custodia de su madre. Lori se casó con Joseph Anthony Ryan por tercera vez a principios de 2001, y él adoptó oficialmente a su hijo de su matrimonio anterior. Un año después, la pareja tuvo a su hija, Tilea. Pero este matrimonio también terminó en 2005. Notablemente poco después de su divorcio de Joseph, ocurrió un incidente cuando su exmarido llegó para ver a los niños. Fue agredido por el hermano de Lori, Alex, quien declaró en el tribunal que estaba defendiendo el honor de su hermana después de que Ryan la insultara. Como resultado, Cox fue condenado a una multa y a un breve matrimonio en prisión con Charles Vallow. Lori conocía a Charles Anthony Vallow poco después de divorciarse de su tercer esposo, y los dos se casaron en febrero de 2006. Él era 17 años mayor que ella, pero su diferencia de edad no era un problema. Charles había estado casado antes y tenía 2 hijos adolescentes de relaciones anteriores, Zachary y Nicholas. La pareja inicialmente vivía en Nevada con los hijos de Lori de matrimonios anteriores, con Charles y sus hijos visitándolos en vacaciones y fines de semana. Charles tenía un pequeño negocio que proporcionaba un ingreso estable para su familia. Lori, que no había continuado su educación, no trabajaba, y su esposo nunca le habló al respecto. El sobrino nieto de Charles, Joshua Jackson, o simplemente Josaphat Vallow, fue adoptado oficialmente por la pareja en 2014. Josaphat tenía autismo y necesitaba terapia costosa, que un familiar podía proporcionar. Hacia finales de 2014, la familia decidió mudarse a las islas Hawái, específicamente a la isla de Kauai. Para este momento, los hijos mayores de Colby y Charles eran adultos que vivían de manera independiente, así que los Vallow se trasladaron a la isla como un grupo de 4. Lori, Charles Tiley y Josaphat se establecieron en una zona turística popular y decidieron abrir su propio bar de playa que servía jugos frescos, batidos, bebidas refrescantes y cócteles sin alcohol. A pesar de sus mejores esfuerzos, la disponibilidad de materias primas y la experiencia y oficio de Charles, el negocio fracasó rápidamente debido a la feroz competencia. Lori desarrolló un interés por la literatura religiosa alrededor de esta época, y se sintió particularmente atraída por la serie de libros Standing in Holy Places de Chad Daybell. Se fascinó con las ideas del escritor ocultista y se volvió casi obsesionada con ellas. Compró todas sus obras y las leía todos los días. Lori Vallow y Chad Daybell se conocieron. En 2016, la familia se vio obligada a dejar Hawái y trasladarse al continente. Se establecieron en Arizona, y mientras Charles trabajaba duro para mantener a la familia, su esposa Lori se involucró cada vez más en la religión, alejándose de la realidad. Lori y su amiga cercana Melanie fueron a un pueblo vecino para un evento llamado Preparando a las Personas para la Segunda Venida de Cristo, que fue dirigido por Chad Daybell. Lori, una fanática y seguidora devota, no dudó en aprovechar la oportunidad de conocerlo en persona. Lori se sentó en la primera fila, con la mirada fija en Chad. Él también notó a la atractiva rubia, y cuando el escritor y orador religioso decidieron interactuar personalmente con sus seguidores, Lori, como era de esperar, se quedó atrás. Ella se aferró a cada una de sus palabras y le pidió que le tocara la mano. Después de eso, David la miró a los ojos y reveló que habían sido marido y mujer en 7 encarnaciones anteriores. Chad y Lori intercambiaron información de contacto y empezaron a comunicarse todos los días. El esposo de Lori se fue a Nevada por trabajo unas semanas después, así que ella invitó al predicador a una reunión en su casa. Ese día, alrededor de una docena de personas se reunieron en la casa de los Vallow para discutir el día del juicio de Dios y la segunda venida. Lori y Chad también acordaron trabajar juntos para preparar a las personas para el terrible juicio. La pareja comenzó a producir podcasts sobre el evento, así como a dirigir sermones y escribir artículos. Lori se volvió cada vez más distante y desconectada de la realidad y su familia, pero Charles no notó el cambio. Él esperaba que fuera una moda pasajera. Era demasiado tarde cuando se dio cuenta de hasta dónde habían avanzado las cosas. Lori pronto comenzó a hablar de espíritus oscuros en los zombies, diciendo a familiares y amigos que Dios la había elegido para una misión especial. Parte de esta misión implica eliminar los espíritus de la oscuridad, los demonios y todo lo malo. Los intentos de Charles por devolver a su esposa a la realidad fracasaron, y ella comenzó a verlo como una de las entidades malignas que debían ser destruidas. El trágico final de Charles Vallow a finales de 2018, el matrimonio de Lori y Charles Vallow, estaba a punto de colapsar. Lori cambió todas las cerraduras de su hogar compartido en febrero de 2019, mientras Charles estaba de viaje de negocios por una semana.
Cuando Charles regresó, se encontró fuera de su propia casa, su coche personal y la camioneta familiar desaparecidos, y una cantidad significativa de $35.00 había sido retirada de su cuenta. Charles llamó a su esposa en voz alta e intentó entrar en la casa. Lori salió furiosa, lanzando amenazas y maldiciones. Ella gritó que el alma de su esposo había muerto hace mucho tiempo, y que su cuerpo había sido poseído por un demonio, repitiendo una y otra vez: «No sé quién eres ni qué le has hecho a mi esposo». Sin dudarlo, Charles fue a la comisaría y denunció a Lori por robo e interferencia con su hogar y sus hijos. Expresó su preocupación por las amenazas de daño físico de Lori en su contra, lo que resultó en la emisión de una orden de protección que le prohíbe acercarse a él. Las declaraciones hechas por Charles esa noche fueron registradas de acuerdo con el procedimiento estándar. Habló sobre el excesivo fervor religioso de su esposa, su creencia en el inminente fin del mundo y su tendencia a categorizar a las personas como seres de luz o demoníacos. Mientras hacían preguntas aclaratorias, los oficiales se burlaron abiertamente de él, pero emitieron la orden de protección. Al día siguiente, Charles solicitó el divorcio y cambió los beneficiarios de su póliza de seguro de vida de $1.000.000 con 0 centavos de Lori a su madre y hermana. Su abogado declaró que Charles estaba preocupado por el bienestar de JJ, ya que necesitaba cuidados especiales. Estaba seguro de que su madre y su hermana manejarían el pago del seguro de manera responsable y cuidarían del niño en caso de su muerte. El padrastro de Tillie no la había adoptado legalmente, por lo que los documentos no podían incluir a un menor no relacionado legalmente. Unos meses después, el señor Balo cometió el error fatal de revocar la orden de protección, con la esperanza de reconciliarse con Lori y salvar su matrimonio. Comenzó a visitar la casa de su exesposa, extrañando a los niños y esperando una reconciliación familiar. El 11 de julio de 2019, Charles llegó para ver a sus hijos y fue fatalmente disparado 2 veces en el pecho. El hermano de Lori, Alex Cox, llamó a los servicios de emergencia y admitió haber disparado. Alegó defensa propia, afirmando que Charles lo había atacado primero con un bate de béisbol. En respuesta, sacó su pistola y disparó 2 veces sin apuntar. El propietario de la casa y los niños presenciaron el incidente. Sus testimonios fueron algo consistentes, y el tribunal dictaminó que el asesinato fue involuntario y en defensa propia. Cabe destacar que la herida en la cabeza de Alex fue leve, a pesar de la experiencia previa de Charles como jugador de béisbol capaz de infligir daño serio con un bate. Lori organizó una fiesta en su casa con música, muchos invitados y una disco junto a la piscina el mismo día en que el cuerpo de Charles fue llevado a la morgue, justo donde su esposo había sido asesinado y donde aún se podían ver rastros de sangre. No organizó su funeral ni le contó a nadie sobre el incidente. Charles, la madre de su hijo, su hermana y otros familiares se enteraron de su muerte solo una semana después, cuando su cuerpo no reclamado aún estaba en la morgue, el último en una serie de desapariciones y muertes misteriosas. Lori vendió su casa en Arizona poco después de la muerte de su esposo y se mudó con sus hijos a Rexburg, Idaho, cerca de la casa de Chad y su esposa Tammy. El hermano de Lori, Alex Cox, se mudó con su hermana y se estableció en el mismo complejo de viviendas. Lori inscribió a su hijo en una escuela para necesidades especiales, pero su hija de 16 años, Tillie, nunca fue a la escuela. Rara vez se la veía fuera, por lo que muchos vecinos desconocían la existencia de su segundo hijo. Lori describió a su hija como una entidad oscura a una amiga por teléfono alrededor del mismo tiempo. El 8 de septiembre de 2019, los niños, su madre y el tío Alex viajaron al Parque Nacional Yellowstone, donde se unió Chad Daybell. Tillie aparece en varias fotografías de ese viaje. Después de ese día nunca más se la volvió a ver con vida, el 24 de septiembre del mismo año. Lori retiró los documentos de su hijo de la escuela, alegando que ahora recibiría educación en casa. El niño de 7 años tampoco fue visto de nuevo. Menos de un mes después, el 19 de octubre, la esposa de 49 años de Chad, Tammy, murió repentinamente. Chad afirma que ella tenía un resfriado y tos antes de fallecer mientras dormía por insuficiencia respiratoria. Su muerte fue considerada natural, ya que no había signos de violencia en su cuerpo. Chad se negó categóricamente a una autopsia para determinar la causa exacta. Una decisión extraña que no suscitó sospechas. Tras la inesperada muerte de su esposa, Chad recibió aproximadamente $500,000 en pagos de seguros.
2 semanas después, Chad y Lori viajaron a las Islas Hawái para casarse en una ceremonia junto a la playa. Los hijos de Daybell, que aún estaban de luto por su madre, quedaron completamente desconcertados e incapaces de entender las acciones de su padre. Cuando la pareja regresó a Arizona, vivieron juntos y engañaron a los demás al afirmar que los hijos de Lori estaban con parientes o que ella no tenía hijos en absoluto. También alquilaron una pequeña unidad en una instalación de almacenamiento local y luego trasladaron todas las pertenencias de los niños como si nunca hubieran existido en la casa. Otro mes después, el 12 de diciembre de 2019, Alex Cox murió inesperadamente en casa. La causa de la muerte parecía ser un ataque al corazón, pero debido a la insistencia de su hermana, no se realizó ninguna autopsia, y el incidente fue considerado una investigación natural, arresto y un descubrimiento horrífico. A medida que pasaba el tiempo, más personas seguían preguntándole a Lori sobre el paradero de sus hijos. Engañó a los vecinos y conocidos con facilidad, pero mentir a los familiares resultó más difícil. Su hijo mayor, Colby, que tuvo poco contacto con su madre después de mudarse, hizo un intento sincero de contactar a su hermana menor. Lori inicialmente respondió desde el teléfono de su hija, fingiendo ser Tilly, pero Colby rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Mientras tanto, los miembros de la familia de Charles exigían acceso a JJ. Querían llevarse al niño de vacaciones o los fines de semana, o simplemente hablar con él por teléfono. Pero Lori se negaba consistentemente o ponía excusas absurdas. Eventualmente, la abuela del niño reportó su desaparición a la policía. Colby entonces se acercó a la policía para encontrar a su hermana menor. Cuando los agentes de la ley llamaron a la puerta de Lori y le pidieron que trajera a los niños para una conversación, ella mintió, alegando que estaban visitando a unos parientes.
Gail Katz nació el 8 de marzo de 1956 en Brooklyn, Nueva York. Crecí con otros 2 hermanos, una hermana y un hermano. A pesar de sobresalir académicamente como adolescente y graduarse un año antes que sus compañeros, la vida de Gail tomó un giro diferente cuando comenzó la universidad. En lugar de centrarse en su éxito académico, se involucró en un estilo de vida de fiestas, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar la universidad. Esta decisión decepcionó profundamente a sus padres conservadores, quienes tenían creencias tradicionales sobre la vida. Creían que la única oportunidad de Gail para un futuro exitoso era casarse con un hombre adinerado. La madre de Gail, que trabajaba en el departamento de emergencias del hospital, la animaba fuertemente a buscar a un médico como pareja de vida, pero Gail se negó, prefiriendo socializar y salir con chicos en lugar de tener una relación comprometida. Gail eventualmente perdió el control de su vida, lidiando con la depresión e intentando suicidarse varias veces. A pesar de la sorpresa inicial de su familia, Gail les presentó a un hombre llamado Robert Birnbaum, a quien habían conocido a través de amigos en común. El Dr. Birnbaum, un joven y prometedor individuo, parecía ser la pareja perfecta para Gail y su familia. Proveniente de un exitoso cardiólogo, siguió una carrera en medicina y completó su residencia en cirugía plástica en el Brooklyn Maimonides Medical Center. Aparte de su impresionante formación académica, Robert tenía encanto, habilidades lingüísticas y una pasión por el esquí, pero su mayor pasión era la aviación. Tenía licencia de piloto y frecuentemente planeaba citas románticas en el aire para Gail. Ella disfrutaba de estas aventuras y él apreciaba su interés genuino en sus pasatiempos. Como resultado, su vínculo creció rápidamente, lo que finalmente llevó a su matrimonio. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya no terminó con un felices para siempre. El 7 de julio de 1985, un domingo, Robert Birnbaum llegó solo a la casa de su hermana en Montclair, Nueva Jersey, y, alrededor de las 6:30 p.m. era el cumpleaños de su sobrino, y su hermana había organizado una celebración para él. Robert y su esposa Gail Katz fueron invitados al evento. Sin embargo, Robert informó a su hermana y a su padre que Gail no lo acompañaría debido a una discusión que tuvieron más temprano ese día. Según Robert, Gail y él salieron de su apartamento en Manhattan alrededor de las 11 a.m. para visitar Central Park, y ella no había regresado a casa para cuando él se fue a la fiesta. Así que fue solo. De camino a casa después de la celebración, Robert se detuvo en la casa de su amigo, el Dr. Scott Barone. En este punto, Robert parecía angustiado e intentó llamar varias veces al teléfono fijo de su apartamento sin éxito. Le contó a Scott sobre la discusión de la mañana con Gail, señalando que ella se había ido vestida de manera informal y no había tenido comunicación con él desde entonces. Cuando Robert regresó a su apartamento en Manhattan, encontró a Gail desaparecida. Contactó a su antigua profesora de psicología, la doca Yvette Face, para hablar sobre la discusión. Robert informó a Yvette que Gail había salido más temprano ese día para tomar el sol en Central Park. Yvette le aconsejó que contactara a la policía y preguntara al portero del complejo de apartamentos sobre el paradero de Gail, lo cual Robert aceptó hacer. La noche siguiente, el 8 de julio, a las 9 p.m., Robert contactó al detective Virgilio Dalsos por primera vez. Informó al detective que Gail había salido del apartamento a las 11 a.m. Había hablado con ella el día anterior y no había tenido noticias de ella desde entonces. Robert explicó que esperó a Gail en su apartamento hasta las 5:30 p.m., pero ella no regresó, así que se fue a la fiesta de su sobrino en casa de su hermana. Robert fue la última persona conocida en ver a Gail. El detective le instó a proporcionar tantos detalles como fuera posible para ayudar a encontrarla. Robert le mencionó al detective que Gail había intentado suicidarse anteriormente. También expresó su preocupación a sus amigos de que Gail podría haberse hecho daño, citando información de su terapeuta, la deciera Sybil Baran, quien supuestamente le informó sobre las tendencias suicidas de Gail. La búsqueda de Gail comenzó, pero la policía encontró desafíos significativos debido a la falta de pistas sólidas. A pesar de sus esfuerzos por obtener información adicional de Robert, él no respondió a sus repetidos mensajes hasta el 10 de julio, 10 días después de que ella fue reportada como desaparecida. Durante su conversación con el detective O'Malley, Robert preguntó sobre el estado de la investigación y acordó reunirse 3 días después para repasar los detalles de la última vez que vio a Gail. A medida que pasaba el tiempo, la policía se preocupaba cada vez más de que Robert estuviera ocultando información crucial. Varios incidentes les preocuparon, incluyendo un encuentro el 14 de julio,
cuando algunos de los amigos de Gail, incluyendo a Mary y SSR, la estaban buscando activamente y distribuyendo carteles de personas desaparecidas. Durante esta conversación, Robert le mencionó a Mary Ann que pensaba que Gail estaba de compras en Bloomingdale's durante una semana, lo cual levantó sospechas para los investigadores. En otra ocasión, hizo un comentario extraño a la madre de Gail sobre cómo los Cats se estaban enfermando y la necesidad de limpiar la alfombra. Lo encontraron peculiar. Los detalles que relató sobre los eventos del 7 de julio diferían dependiendo de con quién hablara. Curiosamente, no notificó a la policía sobre la discusión que tuvo con Gail el domingo por la mañana, antes de su partida a las 11 a.m., a pesar de haberlo contado a su familia y a algunos amigos. En cambio, le dijo a la policía que la discusión ocurrió la noche antes de que ella desapareciera, citando problemas financieros como la razón. Afirmó que se reconciliaron después. Incluso mencionó una cena romántica que preparó para Gail cuando regresaron a su apartamento el 6 de julio, afirmando que ella fue a Central Park a las 11 a.m. del día siguiente. A pesar de los repetidos interrogatorios por parte de la policía para asegurarse de que revelara todos los eventos del 7 de julio, él mantuvo que permaneció en el apartamento hasta salir para la fiesta a las 5:30 p.m. Esto contradijo lo que le dijo a los amigos de Gail, quienes afirmaron que la buscó en Central Park entre las 11 a.m. y las 5:30 p.m., incluso después de afirmar haber encontrado su toalla y aceite bronceador. A pesar de la importancia de esta información en la desaparición de Gail, no informó a la policía. Robert informó al detective que había hablado con el portero de su complejo de apartamentos, quien recordó haber visto a Gail salir alrededor de las 11 a.m. Sin embargo, no regresaré. Sin embargo, cuando fue confrontado por la policía, el portero afirmó que no había visto a Robert ni a Gail ese día. Además, cuando el detective Dalsa solicitó una búsqueda en el apartamento de Gail en julio, tras su informe inicial de desaparición, Robert solo respondió el 12 de septiembre y permitió la entrada el 30 de septiembre. Sin embargo, debido a limitaciones, la policía no pudo buscar muestras de sangre o cabello. A medida que crecían las sospechas sobre la posible implicación de Robert en la desaparición de Gail, la policía investigó su matrimonio y descubrió una relación lejos de ser perfecta, descrita como tóxica por conocidos. La relación no siempre fue turbulenta. Se conocieron a principios de la década de 1980, cuando Gail era estudiante universitaria, y Robert era residente de cirugía en Manhattan. Robert inicialmente hizo grandes esfuerzos para impresionar a Gail, demostrando sus habilidades como piloto y su fluidez en varios idiomas, lo cual parecía romántico. La relación fue inicialmente descrita como mágica. Sin embargo, las cosas cambiaron y comenzaron a discutir con más frecuencia en los meses previos a la desaparición de Gail. La hermana de Gail, Elaine Katz, le dijo a la policía que presenció a Robert alimentando a Gail a la fuerza en un restaurante, lo cual la perturbó profundamente. Este fue solo uno de varios incidentes preocupantes descubiertos por la policía. Tanto amigos como familiares describieron a Robert como controlador, y Gail le confió a un vecino que se sentía incómoda en casa. Gail había presentado previamente un informe policial alegando que Robert la había estrangulado, hasta dejarla inconsciente después de atraparla fumando en el balcón. Aunque Gail se quedó con Robert después de que él aceptara ver a un psiquiatra, el psiquiatra más tarde le envió una carta advirtiéndole que Robert podría ser una amenaza seria para su vida. Gail había comenzado una nueva relación y decidió irse poco antes de que se reportara su desaparición. Robert le dijo a un amigo que ella planeaba informarle de su decisión de irse y presentar el divorcio el 7 de julio. También declaró que si Robert se negaba a cooperar y aceptaba un acuerdo, ella revelaría la carta que recibió de su psiquiatra, advirtiéndole sobre el peligro potencial que él representaba, posiblemente incluso mostrándola a sus colegas. La policía concluyó que la acumulación de pruebas circunstanciales apuntaba a la implicación de Robert en la desaparición de Gail. Sin embargo, quedaba un obstáculo significativo. Gail aún no había sido encontrada. La búsqueda de Gail continuó mientras su familia y amigos trabajaban para descubrir la verdad sobre su aparición. Sin embargo, Robert parecía despreocupado. Pasaba mucho tiempo en los Hamptons, asistiendo a fiestas y desarrollando relaciones con otras mujeres. En septiembre de 1985, una mujer llamada Ladraur Berta Karnowski se mudó con él a su hogar conyugal, y estuvieron juntos durante aproximadamente un año. A pesar de los esfuerzos continuos, no se pudo encontrar rastro alguno de Gail, y no se realizaron arrestos. Aunque no se habían realizado arrestos,
El detective jefe Andy Rosenzweig seguía llevando a cabo una investigación activa y continua sobre la desaparición de Gail. El detective Rosenzweig revisó las pruebas, consciente del amor de Robert por volar y de su licencia como piloto, y se centró en verificar los registros de vuelos en el aeropuerto de Nueva Jersey. Se sabía que Robert alquilaba aviones con frecuencia. Una investigación en los registros reveló que el 7 de julio de 1985, a las 4:30 p.m., alquiló un avión Cessna 172 en el aeropuerto Caldwell en Fairfield, Nueva Jersey, y lo devolvió después de 1 hora y 56 minutos. Sin embargo, Robert había cambiado la fecha en su propio registro de vuelo al día siguiente, 8 de julio. El descubrimiento del detective Rosenzweig generó preocupaciones. ¿Por qué intentó Robert ocultar el vuelo? El detective Rosenzweig sospechaba que Robert había matado a Gail y había desechado su cuerpo en el Océano Atlántico. Los registros de vuelo de Roberts mostraron que tenía suficiente tiempo para volar 165 millas a través de una porción del océano. Sin embargo, sin el cuerpo de Gail, la oficina del fiscal del distrito creía que no había suficientes pruebas para asegurar una condena. Durante años después de que Gail desapareciera en mayo de 1989, un torso apareció en Staten Island. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. En su lugar, un técnico de rayos X comparó una radiografía antigua del pecho con el torso y determinó que pertenecía a Gail. El torso fue entregado a la familia de Gail, quienes realizaron un servicio fúnebre para ella. A pesar de esta identificación, no se presentaron cargos, y Robert se mudó a Las Vegas, donde estableció una exitosa práctica de cirugía plástica. Continuó saliendo y se hizo muy conocido en la comunidad. Se casó con Janet Sally en 1996, y la pareja luego se mudó a Dakota del Norte, donde tienen una hija. A pesar de la aparente partida de Robert, el detective Rosenzweig estaba atormentado por el caso sin resolver de la desaparición de Gail y decidió reabrirlo una década después, cuando el análisis forense de ADN estaba disponible. Con el permiso de la familia de Gail, el torso fue exhumado para ser analizado, lo que eventualmente reveló que no pertenecía a Gail. A pesar de la ausencia del cuerpo de Gail, la policía y el DH creían tener suficientes pruebas para arrestar y acusar a Robert de asesinato en segundo grado. Robert se declaró no culpable de los cargos. El caso contra Robert se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. No había testigos presenciales, pruebas forenses, confesiones ni cuerpos presentes. No obstante, la fiscalía afirmó que, a pesar de la naturaleza circunstancial de las pruebas, claramente apuntaban a una conclusión. Ellos argumentaron que Roberts asesinó a Gail en su apartamento después de enterarse de su intención de dejarlo. Según la policía, Robert pasó horas desmembrando el cuerpo de Gail antes de arrojarlo al océano entre Montauk Point, Nueva York, y Cape May, Nueva Jersey. La tarea de la fiscalía era persuadir al jurado de que Robert podía deshacerse del cuerpo mientras pilotaba el avión, afirmando que actuó solo. Para respaldar su argumento, presentaron 4 testigos expertos, así como un video que demostraba cómo se podría llevar a cabo tal acto. El jurado escuchó el testimonio de 4 testigos expertos. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, un piloto experimentado de la policía de Nueva York e inspector de seguridad aérea, y un instructor de vuelo de piloto de transporte aéreo y examinador de pruebas de vuelo de la FAA, afirmaron que Robert, un residente de cirugía y piloto, podría desmembrar fácilmente un cuerpo del tamaño de Gail, 5 pies, 3 pulgadas y 110 libras, en 10 minutos. También testificaron que él podría meter sus extremidades desmembradas en una bolsa de vuelo y transportarlas a través de una salida trasera no monitoreada de su edificio de apartamentos antes de caminar 2 cuadras hasta su coche y darse cuenta. Los expertos también afirmaron que Robert podría cargar la bolsa de vuelo en el avión Cessna 172 sin ser detectado y volar sobre el Océano Atlántico para deshacerse de los restos de las escalas. Notaron que el avión alquilado era relativamente sencillo de operar. La fiscalía presentó pruebas del motivo al jurado, revelando el romance de Gail y su deseo de dejar a Robert. Ella había hecho planes, había pedido dinero prestado, y estaba decidida a irse el 7 de julio. El tribunal se enteró de que Robert no notificó a nadie, incluida su familia, sobre sus actividades de vuelo ese día. El registro de vuelo alterado se presentó como evidencia de que él voló al día siguiente. Sin embargo, el tribunal fue informado sobre la naturaleza tumultuosa de la relación entre Robert y Gail.
incluyendo alegaciones de violencia doméstica. Robert había descrito anteriormente sus discusiones como intensas y volátiles. Hubo informes de que él expresaba odio hacia Gail y hacía declaraciones que implicaban un deseo de perjudicar su testimonio, revelando tanto amenazas directas como percibidas hechas por Robert. En el otoño de 1983, Gail contactó a su primo Hilary Wiese, un abogado, y le contó que ella y Robert tuvieron una acalorada discusión durante la cual él la estranguló, dejándola inconsciente por primera vez, aunque no era la primera vez que la estrangulaba. Además, la terapeuta de Gail, la doctora Sybil Varan, testificó. A pesar de las afirmaciones de Roberts de que Gail era suicida, el doctor Varan declaró que nunca había discutido tales preocupaciones con Robert y no creía que Gail fuera suicida. La defensa argumentó que Robert era inocente, describiendo a Gail como una persona con problemas de salud mental, adicción a las drogas y relaciones inestables con otros hombres. Llamaron a un testigo que afirmó haber visto a Gail en una tienda de bagels unos días después de que desapareciera. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que la descripción de la mujer por parte del testigo no coincidía con la de Gail. Después de 5 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Robert apeló el veredicto, pero finalmente no pudo revocarlo. Después de cumplir 20 años de su condena, Robert confesó por primera vez durante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional en 2020. Admitió haber matado a Gail y haber arrojado su cuerpo desde un avión, lo cual era consistente con la teoría de los hechos de la fiscalía. Roberts describió cómo discutieron, y él se sintió abrumado, eventualmente atacando y estrangulando a Gail. Luego voló un avión, abrió la puerta y arrojó su cuerpo al océano. Cuando se le preguntó sobre su motivación para el asesinato, Robert lo atribuyó a su inmadurez e incapacidad para controlar su ira de manera efectiva. A pesar de su confesión, el cuerpo de Gail nunca ha sido encontrado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con usted. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en Windsor, Canadá, en 2018. Autumn Taggart, de 31 años, vivía en el tercer piso de este edificio con su hijo, Gavin. El 10 de junio, el niño se despertó y fue a la habitación de su madre. Su habitación estaba completamente desordenada. Trató de despertar a su madre, pero Autumn yacía inmóvil. El caso de Autumn Taggart recibió una atención generalizada, y la policía canadiense solicitó la ayuda de sus homólogos estadounidenses para localizar y arrestar al sospechoso. Autumn Taggart era madre soltera en 2018. Su hijo Gavin tenía 9 años y vivían en Windsor, a unas millas de la frontera entre Michigan en los Estados Unidos y Ontario, Canadá. El sábado 9 de junio de 2018, Autumn y Gavin pasaron la tarde con el padre del niño, Chris Sherwin. Autumn mantuvo una relación amistosa con él después de su ruptura. Ambos hicieron todo lo posible para asegurarse de que la ruptura no tuviera un impacto negativo significativo en Gavin. Al final del día, los tres fueron a hacer la compra antes de que Chris llevara a Autumn y Gavin a su apartamento en el tercer piso. Después de eso, Chris regresó a casa. Antes de irse a la cama, Gavin jugó videojuegos con su madre, sin saber que la noche siguiente sería una pesadilla inimaginable para él. Gavin se despertó por un ruido mientras aún estaba oscuro afuera. Se sobresaltó y abrió los ojos para ver a un hombre desconocido de pie junto a su cama. Antes de salir de la habitación de Gavin, el extraño le indicó que cerrara los ojos y durmiera. La habitación de su madre estaba detrás de una pared. Está a la derecha en esta imagen. Después de aproximadamente un minuto, Gavin escuchó su grito. El chico nunca había sentido tanto miedo antes. Unos minutos más tarde, el silencio se apoderó del aire. Su madre dejó de gritar y él se quedó dormido rápidamente. Cuando Gavin se despertó, ya era de mañana y estaba saliendo de la cama. Primero fue a la habitación de su madre. Todo allí estaba hecho añicos y destruido. Autumn estaba acostada en la cama. Gavin, de 9 años, inicialmente creyó que su madre estaba durmiendo, pero cuando vio la sangre en su nariz, supo que estaba muerta. Lo sorprendió. El chico no quería creer que fuera verdad. Pasó la primera mitad del día jugando en la consola y viendo videos de YouTube, intentando distraerse del hecho de que su madre fallecida yacía en la habitación de al lado. Por la tarde, no podía soportar más la presión. Empezó a llorar y decidió contárselo a alguien. Después de entrar en la habitación de su madre, tomó su teléfono y usó Messenger para contactar a su padre.
Le envió un mensaje diciendo que Autumn no se había despertado. Chris y su novia condujeron inmediatamente a la casa de Autumn y Gavin. Después de aparcar y salir de su coche, Chris notó a su hijo de pie detrás de una puerta corrediza de vidrio en el tercer piso. Chris no tenía una llave electrónica para entrar al edificio, entonces Gavin bajó y lo dejó entrar. Le pidió a su hijo que se quedara con su novia, mientras él investigaba por qué Autumn no se había despertado. Luego entró al apartamento y al dormitorio. Chris notó que Autumn estaba muy pálida. Tenía moretones en la cara y el cuerpo, y le estaba sangrando la nariz. El hombre marcó inmediatamente el 911. La policía y una ambulancia llegaron a la dirección que él proporcionó, pero los paramédicos se vieron obligados a declarar muerta a Autumn debido a las lesiones en su cuerpo y las señales de una lucha en el dormitorio. Estaba claro que no fue un accidente. Los investigadores comenzaron a buscar posibles pruebas en el apartamento. Mientras tanto, un especialista en interrogatorios de niños habla con Gavin y se entera de los invitados de la noche que le dijeron que se durmiera. El niño afirmó que escuchó los gritos de su madre, pero se detuvieron rápidamente. Describió al hombre que había visto en su habitación por la noche. El niño pensó que el hombre era blanco, de estatura promedio y tenía el cabello desordenado. Parecía como si acabara de levantarse de la cama. El chico testificó: creo que estaba delgado, pero no demasiado delgado. Creo que estaba delgado. Los expertos forenses que realizaron la autopsia determinaron que Autumn murió como resultado de la estrangulación. Alguien la golpeó antes de que muriera. Además, había lesiones en su área genital y se encontraron muestras de ADN masculino en su cuerpo. Entre otras cosas, la policía tuvo que responder a las siguientes preguntas: ¿cómo entró el autor en el piso? ¿Cuál fue su motivación? Y, lo más importante, ¿quién era el hombre que entró en el edificio? La gente necesitaba una llave electrónica. La policía descartó de inmediato la posibilidad de que el asesino fuera uno de los inquilinos del edificio, porque Gavin conocía a todos sus vecinos y el hombre que vio la noche del crimen no era ninguno de ellos. Además de obtener una llave electrónica para entrar al edificio, el perpetrador tuvo que entrar al apartamento de la víctima. Sin embargo, no había signos de entrada forzada en la puerta que conducía al apartamento de Autumn. Esto podría indicar que ella dejó entrar al perpetrador o que no cerró la puerta con llave. Eventualmente, la policía descartará ambas suposiciones después de descubrir evidencia de que el perpetrador subió al tercer piso. Comenzó subiendo al balcón del segundo piso y luego al tercero. La puerta estaba abierta y entró al apartamento sin dificultad. Además de la muestra de ADN, la policía descubrió huellas dactilares cuyo propietario intentaban localizar. Solo 12 días después de que se descubriera el cuerpo, la policía reveló la identidad de la víctima con la esperanza de recibir pistas del público. Las autoridades han instado a cualquier persona con información que pueda ayudar en la investigación a que se ponga en contacto con los detectives. La noche del crimen, alguien notó un SUV negro nuevo, posiblemente un Honda Pilot, en el estacionamiento junto al edificio. Estuvo allí hasta alrededor de las 6 a.m. Los detectives sospechaban que el dueño del SUV estaba involucrado en la muerte de Autumn. Creían que primero subió al techo de su coche y luego subió más alto desde allí. Las esquinas del edificio tienen salientes decorativos repetitivos que podrían haber servido como escalones para el criminal al subir del segundo al tercer piso. El crimen ocurrió por la noche, por lo que los investigadores comenzaron a analizar la actividad de los teléfonos móviles en la zona donde vivía Autumn. En este caso, el hecho de que el crimen ocurriera por la noche simplificó la tarea porque la mayoría de las personas están dormidas a esa hora. Había pocos números de teléfono que estaban activos cerca de la escena del crimen. Durante la investigación, los detectives descubrieron que uno de los números de teléfono pertenecía a la vecina de Autumn. A pesar de vivir en el mismo edificio que Autumn, ella declaró durante la entrevista policial que no sabía nada. Sin embargo, no solo estaba hablando por teléfono en su apartamento, se había movido por la ciudad varias veces y apagó el teléfono alrededor de la misma hora en que alguien la mató. Estaba en su apartamento o cerca de él en ese momento. Era imposible decirlo con certeza porque siempre hay un margen de error al determinar la ubicación del teléfono, pero no había duda de que esta mujer estaba ocultando información a los detectives que investigaban el caso, así que fueron a hablar con ella de nuevo. Se llamaba Michelle, y insistió en que no sabía ni había oído nada. Pero la policía le advirtió que si ocultaba información crucial para la investigación, podría convertirse en cómplice del crimen. Por lo tanto, comenzó a hablar. Ella dijo que alrededor de las 2 a.m. Esa noche, un hombre que conocían como J contactó a su novio, quien estaba buscando comprar una sustancia ilegal y contratar a una chica escort. Los tres condujeron hasta el cajero automático, donde Jay sacó dinero en efectivo. Luego le dieron a Jay un poco de la sustancia.
Michelle admitió que ella y su novio estaban lidiando con los problemas por su cuenta. Jay eventualmente les pidió que le vendieran más. Luego, según Michelle, ella dirigió a Jay al estacionamiento cerca de su edificio. La mujer admitió que ella y su novio tenían la intención de robar a Jay. Cuando llegaron al edificio, los tres consumieron sustancias ilegales, y Michelle y su novio decidieron huir con el resto. Curiosamente, antes de huir, Michelle escondió una bolsa de la sustancia en sus genitales. Afortunadamente, no hay detalles sobre cómo lo hizo. Pero vale la pena recordar este momento. Será necesario en el futuro. Según Michelle, ella y su novio huyeron, llevándose no solo la sustancia sino también algo del dinero de Jay. Corrieron hacia la entrada del edificio y luego subieron a su apartamento, donde se encerraron, se sentaron en silencio y no encendieron las luces. Jay no pudo entrar al edificio porque no tenía una llave electrónica. No podía gritar ni tocar la bocina porque alguien habría llamado a la policía. Además, según Michelle, cuando miraron por la ventana, notaron marcas de zapatos en el techo del coche de Jay. El hombre se fue alrededor de las 6 a.m. y los investigadores asumieron que Jay se había metido en el edificio para encontrar a las personas que le robaron la sustancia y el dinero. Pero no tenía idea de dónde vivía Michelle. Así que probablemente entró al apartamento de Houghton por error. La policía ahora tenía el número de teléfono y la foto del sospechoso. Estas imágenes son de una cámara en la entrada del banco, donde estaba retirando dinero en efectivo para comprar la sustancia, así como de una cámara de cajero automático. Después de verificar el número de teléfono, los investigadores descubrieron que su nombre no era J. El verdadero nombre del hombre era Hitesh Bogal, y era un ciudadano canadiense de 27 años que vivía y trabajaba como ingeniero de desarrollo de automóviles en Warren, Michigan. También era propietario de un SUV Honda Pilot negro, y solía visitar Canadá casi todos los días. Para llegar a Windsor solo necesitaba cruzar el río por el puente o el túnel. Las autoridades pudieron rastrear sus movimientos y descubrieron que había salido de Canadá en la mañana del 10 de junio. El día que murió Autumn, él salió del país y no ha regresado desde entonces. Hitesh vendió su coche después de que la policía publicara detalles sobre el incidente del SUV negro en la casa de la víctima. La policía canadiense se puso en contacto con sus homólogos estadounidenses y pidió ayuda. Se enteraron de que Hitesh planeaba mudarse de Michigan al estado de Washington. Sus padres vivían en Kent. Después de dejar un buen trabajo por razones desconocidas, regresó a la casa de sus padres. El hecho de que decidiera mudarse, deshacerse de su coche y dejar de visitar Canadá era muy sospechoso. Sin embargo, la policía necesitaba pruebas irrefutables para arrestarlo y extraditarlo a Canadá. La policía de Windsor pidió a la Agencia de Seguridad Nacional de EU que asistiera con la investigación y rastreara los movimientos de los sospechosos. El ADN masculino descubierto en el cuerpo de Autumn probablemente pertenezca a Hitesh. Para probarlo, necesitaban recoger una muestra de su ADN para compararla. Agentes de los Estados Unidos rastrearon los movimientos del sospechoso. Eran conscientes de que él planeaba mudarse al estado de Washington y estaban preocupados de que pudiera irse a un tercer país. Hitesh también intentó cambiar su apariencia quitándose la barba y usando lentes de contacto azules. Afortunadamente, Hitesh no era particularmente cauteloso. Un día, fue a uno de los bares de Warren y bebió. Cuando terminó su última clase y salió del bar, los agentes incautaron el vaso, obteniendo una muestra de su ADN. Tomó algún tiempo compararlo con la muestra del cuerpo de Autumn, pero los resultados no fueron inesperados. El cuerpo de la víctima contenía ADN masculino, que coincidía con el de Hitesh Bogal. El 17 de agosto de 2018, más de 2 meses después de la muerte de Autumn Taggart, Hitesh fue arrestado en la casa de sus padres en Kent, Washington. El arresto lo sorprendió. El hombre parecía creer que la policía no lo encontraría. Las autoridades estadounidenses han comenzado el proceso de extradición a su país de origen. En los documentos de extradición, el fiscal declaró que Hitesh era una amenaza para la sociedad, representando un riesgo de fuga y siendo impredecible. Poco después, la policía canadiense lo acusó del asesinato de Autumn Taggart. El juicio fue pospuesto por un periodo prolongado debido a las restricciones impuestas por el país. Comenzó en noviembre de 2021. Había 3 salas de juicio separadas permitiendo el distanciamiento social. La sala principal albergaba al juez, al fiscal, al jurado y al acusado, junto con su defensa. Las otras 2 salas de juicio contaban con pantallas grandes que mostraban el juicio a los familiares de Autumn y a otros. Hitesh Bogal se declaró no culpable de homicidio en primer grado, afirmando que mató a Autumn accidentalmente. Describió cómo algunos traficantes le robaron dinero.
y una sustancia ilegal de su coche. Le molestó, así que salió del coche para encontrarlos. No recordaba mucho de lo que había pasado esa noche porque había consumido tanto alcohol como otras sustancias. Recordaba haber subido al balcón antes de entrar al apartamento. Autumn estaba dormida en su cama cuando él la confundió con Michelle, la mujer que lo había robado. Cuando Autumn se despertó, comenzó a gritar. Le dijo que dejara de hacer ruido, pero Autumn no lo escuchó. Le puso la mano sobre la boca, causando que se asfixiara. Según el hombre, se dio cuenta de que había matado accidentalmente a Autumn después de que el grito se detuvo. Luego le practicó RCP, pero no funcionó. Hitesh no podía recordar cómo aparecieron las lesiones genitales en el cuerpo de Autumn, ni cómo salió de su apartamento. Hitesh y sus abogados pidieron a la fiscalía que desestimara los cargos de privación de vida en primer grado porque creían que era un crimen no intencional. Según ellos, Hitesh no era consciente de sus acciones debido a la gran cantidad de sustancias que consumió. La mano sobre la boca indica que quieren estar callados, no que quieran morir. Bogal carecía de la capacidad para formar intención o entender las consecuencias de sus acciones. Según el abogado defensor Peter Thorning, solo hay una explicación para su comportamiento: la intoxicación. Es cierto que pueden ocurrir cosas terribles sin que nos enteremos. Eso es lo que ocurrió aquí. Esta muerte fue involuntaria. Estaba intoxicado o no se dio cuenta de que sus acciones no resultarían en muerte, añadió. Sus abogados también afirmaron que no había pruebas de que el acusado hubiera tenido relaciones sexuales con la víctima. Esta es una consideración importante, porque tendrá un impacto en la sentencia de Hitesh. Sí, el cuerpo de Autumn contenía ADN de Bogal, pero no era fluido seminal. Los abogados creen que podría haber sido causado por contaminación cruzada o transferencia de ADN de una superficie a otra. Por ejemplo, a través de los guantes de un experto forense. Los abogados de Bogal intentaron persuadir al jurado de que John Lasorda, quien trabajó en la unidad forense durante la investigación, realizó sus deberes incorrectamente al transferir el ADN de su cliente al cuerpo de Autumn Taggart. El papel de Lasorda era fotografiar la escena y recoger cualquier evidencia que hubiera estado en contacto directo con la víctima. El abogado defensor de Bogal, Peter Thorning, sugirió a Lasorda que rotar el cuerpo sobre la sábana que la policía confiscó podría resultar en la transferencia de ADN o fluidos del cuerpo a la funda o viceversa. Esto se conoce como contaminación cruzada. No es imposible, afirmó Lasorda durante el contraexamen. Thorning le preguntó a Lasorda si tenía la capacitación necesaria para trabajar como experto en identificación forense. Lasorda declaró que cambiaba de guantes entre tocar cada pieza de evidencia y tomar su cámara para fotografiarla para evitar la contaminación cruzada. Lasorda examinó las pruebas en la habitación de Taggart buscando fluidos, orina, saliva y esperma. Lasorda testificó que la probabilidad de un asalto real aumenta cuando hay una víctima femenina fallecida en comparación con una víctima masculina. El tribunal escuchó que Lasorda no descubrió depósitos de fluidos consistentes con un asalto sexual. Admitió que su examen del cuerpo fue limitado porque no era un funcionario médico capacitado, como un forense. Nada evidente en o alrededor del cuerpo indicaría una agresión sexual, declaró Lasorda en la corte. También declaró que no había signos visibles de una lucha. Lasorda aclaró en el tribunal que los signos de una lucha incluirían muebles o cristales rotos, entrada forzada, cerraduras manipuladas o manchas de sangre, ninguno de los cuales se encontró en el apartamento de Autumn. Sin embargo, el fiscal tenía una opinión diferente. Recordando que Michelle escondió la sustancia en su área genital, la fiscalía afirmó que el acusado estaba al tanto de ello y la buscó en la misma parte del cuerpo de Autumn y que aunque lo hizo con la mano, nada cambió. Cometió todos los asaltos. ¿La registraste?, dijo el fiscal, lo cual es repugnante. No estoy de acuerdo, dijo Bogal. ¿Por qué no llamó al 911?, preguntó el fiscal. Autumn dejó de respirar. Hitesh respondió que tenía miedo de que la policía lo arrestara porque estaba seguro de que nadie le creería. Nadie me creyó, yo apenas me creo. Bogal testificó que no recuerda mucho de lo que sucedió en la habitación de Autumn. Dijo que recuerda haberle practicado RCP a Autumn después de que dejó de gritar. Anteriormente testificó que recordaba contar 5 o 6 costillas hacia abajo antes de comenzar la RCP y que realizó 15 comprensiones y 3 respiraciones. El fiscal también disputó que la estrangulación de la víctima por parte del acusado fuera accidental. Después de todo, podría haber simplemente puesto su mano sobre la boca de Autumn para detener sus gritos, pero también le cerró la nariz privándola de la capacidad de respirar, y necesitaba hacerlo durante un tiempo, así que sabía lo que estaba haciendo. El hijo de Autumn, Gavin, quien desde entonces ha cumplido 13 años, también testificó en el juicio. El niño testificó en una sala separada en el juzgado de la sala principal, que albergaba al juez,
al jurado, a los abogados y al acusado. Estaba acompañado por un trabajador de apoyo mientras daba su testimonio. Así describió los eventos de esa noche. Alguien entró en mi habitación y dijo algo que no puedo recordar. Estuvo bastante cerca. También testificó que nunca se hizo contacto. Cuando salió de mi habitación estuvo en silencio por un corto tiempo. Luego escuché a mi madre gritar esa noche. Ese grito duró un rato antes de terminar. Y luego, antes de darme cuenta, me había vuelto a dormir y desperté. Cuando el niño se despertó por la mañana, entró en la habitación de su madre. Todo estaba derribado, roto y destruido. Mi mamá estaba durmiendo. Bueno, eso fue lo que pensé al principio, pero había sangre en su nariz, lo que me llevó a creer que había muerto. La mataron. Él dijo que estaba en shock. No podía creerlo, lloré, pero traté de sobrellevarlo. Simplemente seguí con mi día, sin preocuparme. El chico testificó. Afirmó haber pasado parte del día jugando videojuegos y viendo videos en YouTube. La fecha era el 10 de junio de 2018. Más tarde ese día, envió un mensaje a su padre usando el teléfono de su madre. No podía soportarlo más. Necesitaba contárselo a alguien. Gavin dijo. Chris Sherwin Taggart, su expareja y el padre de su hijo, testificó que la escuchó por última vez a través de un mensaje de texto alrededor de las 12:30 am el 10 de junio. Por la mañana, volvió a enviar un mensaje, pero nadie respondió. En ese momento, expresó su preocupación. Más tarde ese día, afirmó haber recibido un mensaje de texto del teléfono de Taggart. Pronto se dio cuenta de que era su hijo. Una copia de los mensajes de texto fue exhibida en la corte para que el jurado la viera. El 1 de diciembre de 2021, un jurado de 12 personas condenó a Shitesh Bogal por privación de libertad en primer grado. No encontraron pruebas concluyentes de que Bogal hubiera tenido relaciones sexuales con Otam. No puedo decir que no estábamos nerviosos. Definitivamente es la decisión correcta. El otoño lo merecía. Su hijo lo merecía. John Taggart. Otoños, padre, justicia. Eso es exactamente lo que queríamos. Eso es lo que tenemos. Los miembros de la familia se abrazaron y expresaron alivio. El 5 de enero de 2022, el tribunal condenó a Jitesh Bogal a cadena perpetua. Tendrá que cumplir 25 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Apareció en un video en la cárcel vistiendo un overol naranja y una máscara negra. Se sentó contra una pared, lejos de la cámara, mientras escuchaba las declaraciones de impacto de la víctima. Finalmente, el juez le preguntó si tenía algo que decir. Es difícil expresar mi tristeza y remordimiento, pero me alegra por la familia que tengan un sentido de justicia y puedan seguir adelante. Ese día, una parte de mi alma también murió. Bogal declaró que aún les gustaría ver que las leyes en Canadá cambien de cadena perpetua a cadena perpetua real, en lugar de 25 años y luego libertad condicional. Queremos que la vida signifique vida para todas las víctimas, dijo John Taggart. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Michelle Despain estaba en el trabajo el miércoles 24 de agosto de 2011. Sin embargo, informó a sus colegas que se iría por la tarde para atender algunas cuentas en casa. Michelle vivía en Jonesboro, Arkansas, con su esposo de 34 años, Mark Despain. Estuvieron casados durante 15 años y tenían 2 hijos pequeños. Michelle también tenía una hija adolescente de una relación anterior, a quien Mark amaba y ayudaba a criar a pesar de su actual estilo de vida acomodado. Sus comienzos fueron humildes. Cuando se conocieron por primera vez a los 18 y 19 años, los padres de Mark, Tiana y Jack Despain les ayudaron proporcionándoles un remolque para vivir, mientras Mark trabajaba para la empresa inmobiliaria familiar. Después de unos años, Mark inició su propio negocio como inversor de propiedades y tasador inmobiliario, lo que le llevó a un éxito y riqueza significativos. Este éxito les permitió pasar de su tráiler original a una lujosa casa con piscina. Mark y Michelle trabajaron duro para darle a sus hijos todo lo que querían, incluyendo vacaciones anuales a Jamaica y Cancún. Michelle se encargaba de la contabilidad de la empresa de Mark y también trabajaba en un banco local. El 24 de agosto, después de terminar su trabajo en el banco alrededor de las 3 p.m., Michelle regresó a casa y encontró la puerta trasera sin llave. Para su consternación, toda la casa había sido completamente saqueada. Los cajones estaban abiertos, las pertenencias esparcidas por el suelo y había cristales rotos por todas partes. El caos se había extendido hasta la bañera, donde la ropa había sido lanzada de manera desordenada, y el dormitorio,
donde una caja de joyas había sido abierta. Mientras Michelle se movía por el caos, hizo un descubrimiento desgarrador. El cuerpo sin vida de Mark yacía en el suelo de la cocina, resultado de un disparo fatal. Michelle salió corriendo, abrumada por el miedo, e inmediatamente llamó al 911, expresando su preocupación por su propia seguridad. Cuando llegó la policía, asumieron que estaban tratando con un intento de robo fallido. Sin embargo, una investigación más exhaustiva planteó preocupaciones sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Después de inspeccionar los objetos dejados atrás, la policía comenzó a dudar de la narrativa tradicional del robo, observando que muchos objetos de valor permanecieron intactos en la casa. Las circunstancias peculiares que rodeaban la muerte de Mark aumentaron sus sospechas. Sus heridas mortales incluían una herida de bala en el lado izquierdo del pecho y otra en la cabeza, ambas infligidas a quemarropa. La policía creía que el incidente fue un ataque premeditado. Según su teoría, Mark regresó a casa ese día, entró a la cocina, colocó un recipiente de helado en la encimera y fue disparado 2 veces por alguien que se acercaba por detrás. Esto llevó a los investigadores a creer que el agresor ya había entrado en la casa cuando Mark llegó. La creencia general era que la intención del intruso no era robar, sino más bien un asesinato dirigido a Mark. La pregunta desconcertante seguía en pie: ¿por qué alguien querría matarlo? Durante su investigación, la policía entrevistó a todos los vecinos de la calle y descubrió que un hombre afroamericano desconocido había sido visto en la zona el día del incidente. También hubo informes de un coche Mercedes azul circulando por el vecindario. Como parte de su investigación, la policía buscó averiguar si Mark tenía algún adversario conocido. Algunos lo describieron como un hombre decidido y ambicioso, conocido por su falta de escrúpulos. Cuando la policía reconstruyó los movimientos de Mark, se encontraron con un rompecabezas significativo. No se esperaba que Mark estuviera en casa a esa hora en ese día. Esto planteó una pregunta crítica. ¿Cómo podría alguien con malas intenciones haber predicho que Mark estaría en casa precisamente a esa hora? La discrepancia entre la inesperada presencia de Mark en casa y la aparente premeditación del ataque complicó la investigación. En ese fatídico día, Michelle informó a la policía que había almorzado con Mark en un restaurante cercano a su lugar de trabajo. Regresó a la oficina a la 1:30 p.m., salió nuevamente después de las 2:30 p.m. para recoger las facturas y luego descubrió la inquietante escena en casa. Cuando llegó, notó la falta de luces y mientras caminaba por la casa, descubrió una marca en un charco de sangre. En un ataque de terror, le sacudió la pierna, llamó su nombre y salió corriendo de la casa para llamar al 911. Temiendo la presencia de un intruso y sin poder obtener ayuda de un vecino, contactó a su madre, Kathy. Cuando Kathy llegó, Michelle estaba esperando fuera de su propia casa. Durante la investigación policial sobre posibles motivos, Michelle identificó al propio padre de Mark, Jack, como alguien que podría albergar resentimientos hacia él. Mark había trabajado anteriormente con sus padres, Jack y Tanner, pero un desacuerdo lo llevó a iniciar su propio negocio. La ruptura comenzó cuando Mark solicitó una mayor parte de las ganancias, a lo que Jack se opuso. Michelle le dijo a la policía que Jack tenía un comportamiento frío y que había habido un incidente previo entre Jack y su hija de 13 años. El padre de Michelle, Carl Kelly, quien trabajaba como recaudador de rentas para la empresa de Mark, también expresó sospechas, afirmando haber recibido amenazas de Jack en el pasado. Cuando la policía interrogó a Jack y Tan, admitieron su distanciamiento, pero afirmaron que la disputa por el dinero fue causada por el deseo de Michelle de tener más. Jack sugirió que la policía investigara las actividades de Michelle el día en que murió su hijo, insinuando su posible implicación. Según Jack, Mark regresó a casa ese día para recoger un arco de caza, y Michelle habría sido la única que estaba al tanto de su presencia. Jack le dio a la policía información sobre el incidente que Michelle mencionó involucrando a su hija, así como fotos explícitas de su teléfono. Inicialmente acusado de tomar las fotografías. La relación de Jack con Tana se volvió tensa, lo que resultó en una breve separación. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una historia diferente. Jack le dijo a la policía que la hija de Michelle había tenido una conversación para adultos con su novio, y él descubrió las fotos comprometedoras en su teléfono. Para evitar enfrentar las consecuencias de sus padres, ella afirmó falsamente que Jack había tomado las fotos, lo que llevó a acusaciones de abuso infantil en su contra. Aunque no se presentaron cargos, las falsas acusaciones causaron un gran sufrimiento a Jack Tanner, quien se reconcilió con Jack después de conocer todas las circunstancias del caso. Después de verificar la coartada de Jack, la policía lo exoneró de asesinar a su hijo. Jack ya no está bajo sospecha. A pesar de la aparente satisfacción de Michelle y Mark, la investigación se expandió. La pregunta persistía.
Si Michelle estaba involucrada, como sugirió Jack, ¿cuál era su motivación para quererlo muerto? La policía descubrió rápidamente que Michelle estaba lejos de ser la viuda afligida que habían asumido. Michelle tuvo una aventura con un colega mucho más joven, un hombre de 24 años, a quien ella mantenía económicamente, pagando su alquiler, comestibles y otros gastos, antes de que Mark muriera. Cuando la policía la interrogó, Michelle afirmó que Mark no estaba al tanto de la aventura, y cuando le preguntaron si Mark alguna vez había solicitado el divorcio, ella negó cualquier discusión. Michelle, sin embargo, confirmó que Mark había expresado preocupaciones sobre el futuro de su relación después de que los hijos se hubieran ido. Otra revelación surgió mientras la policía investigaba la situación financiera de la pareja. Mark y Michelle tenían una cantidad significativa de deudas, y había acusaciones de que Michelle desvió fondos de la cuenta del negocio. Además, Michelle tenía derecho a $1 millón de dos pólizas de seguro de vida en caso de la muerte de Mark. A pesar de sus sospechas, la policía no tenía pruebas concretas contra Michelle, ni contra ningún otro posible sospechoso. La coartada de Michelle fue confirmada por las grabaciones de vigilancia del banco donde trabajaba, que la mostraban con su padre, Carl, en el momento en que Mark fue asesinado. La investigación dio un giro cuando la policía recibió una pista anónima. El informante reveló que Terence Barker se había jactado de haber asesinado a Mark. Esta nueva pista representó un desarrollo significativo en el caso, lo que llevó a la policía a investigar la posible implicación de Terence Barker en la muerte de Mark. Terence Barker inicialmente negó cualquier implicación en la muerte de Mark mientras era interrogado por la policía en la comisaría. Sin embargo, las pruebas en su contra eran convincentes. Según los informes de testigos y los registros de las torres de telefonía celular, él estaba cerca de la casa de Mark y fue visto conduciendo un Mercedes azul poco antes del tiroteo fatal. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Terence finalmente confesó ser el autor del crimen, revelando que había acordado dispararle a Mark a cambio de un pago prometido de entre $7,000 y $10,000. Aunque aún no había recibido ningún dinero, una investigación posterior llevó a la policía a Johnny Hubbard, el conductor del Mercedes azul. Ahora surgió la pregunta: ¿por qué alguien querría que Mark estuviera muerto? Los detalles intrincados de la investigación comenzaron a surgir cuando Johnny Hubbard, quien era conocido por tener a Mark como inquilino, informó a la policía que el padre de Michelle, Cal Kelly, se había acercado a él para orquestar el asesinato de Mark. La participación de Terence Barker surgió cuando Johnny sugirió una forma de ganar algo de dinero, lo que los llevó a reunirse con Carl en el estacionamiento de una iglesia para discutir la idea. Terence aceptó llevar a cabo el tiroteo, afirmando no tener conocimiento previo de Mark y nunca haberlo visto antes. Terence afirma que Carl le dio el arma utilizada en el asesinato, le mostró su casa y le dijo dónde esperar. Sin embargo, Terence afirmó que Michelle también estaba involucrada en el complot. Informó a la policía que Michelle estaba dando instrucciones a su padre a través de mensajes de texto. Un mensaje enviado el día del asesinato a las 20 a.m. debe ser hoy. No puedo seguir así todas las mañanas. Carl respondió: ¿está bien? ¿Puedes hacer que coma el almuerzo? Con esta información, la policía pudo comenzar a armar el rompecabezas. Hipotetizaron que Michelle organizó la reunión de almuerzo con Mark, dando a Carl la oportunidad de llevar a Terence dentro de la casa. Los mensajes de texto de Michelle indicaron que estaba al tanto del plan y que el asesinato tenía que ocurrir ese día. La policía cree que Michelle fingió estar sorprendida cuando descubrió el cuerpo de Mark. A pesar de saber lo que le esperaba en casa, no hizo ningún intento de ayudar a Mark cuando lo descubrió gravemente herido en la cocina. Ella estaba al tanto de su muerte antes de regresar a casa. Los registros telefónicos mostraron que Michelle y Carl intercambiaron numerosos mensajes de texto el día del asesinato, la mayoría de los cuales fueron eliminados rápidamente. Además, los registros muestran que Mark inicialmente rechazó la invitación de Michelle para almorzar, pero ella persistió e insistió en ir a tomar helado después. Michelle envió mensajes de texto a su padre constantemente durante su salida para comer helado. Michelle inicialmente negó cualquier participación, pero luego cambió su historia para afirmar que solo se enteró de la implicación de su padre después de que Mark murió. Terence Barker se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. De manera similar, Carl Kelly se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años.
John Newbert se declaró culpable de obstrucción de la aprehensión y revocación de la libertad condicional por un cargo anterior de sustancias prohibidas, recibiendo una sentencia de 18 años de prisión más 20 años adicionales por violar la libertad condicional en una condena anterior por sustancias prohibidas. Michelle Despain se declaró culpable de un cargo reducido de obstrucción a la aprehensión y recibió una sentencia de 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. En un acuerdo negociado, se declaró culpable de 3 cargos de obstrucción de la investigación y el enjuiciamiento de asesinato capital, evitando un cargo de asesinato capital. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, temiendo un veredicto de no culpable. Si Michelle fuera a juicio por el asesinato de Mark, los padres de Mark aceptarían el trato para asegurarse de que ella cumpla algo de tiempo en prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.